Bien, son las 7 de la mañana con 7:27. Vamos a empezar el análisis en el tema político de comunicación del primer año de gestión de Guillermo Lasso. Está con nosotros Sara España, editora general de Diario Expreso, y José Hernández, director de Cuatro Pelagatos. Sara, quiero empezar contigo. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué se queda pendiente o qué nos queda debiendo el presidente Lasso? Ayer yo hablaba sobre el tema social, por ejemplo. Me decían, hay algunas cosas que el gobierno ha hecho, pero para saber qué ha hecho, toca buscar, buscar y buscar. No las han comunicado, no se dejan ver. Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros por invitarme. Efectivamente, creo que en el primer año de gobierno, la sensación que queda, sobre todo a nivel ciudadano, es que hay muchos pendientes, muchas promesas en las que ni siquiera se ha empezado a trabajar, y si se ha empezado a trabajar no se ve. Hay que reconocerle, y es lo que él siempre reclama, que tuvimos un proceso exitoso de vacunación, lo cual abrió la puerta a la reactivación, a poder estar un poco más tranquilos con la pandemia, pero bueno, eso era un requisito básico para empezar a vivir, ¿no? No se puede pasar toda una legislatura y un primer año de gobierno con ese asunto, y hay, bueno, pues circunstancias muy ríspidas que hay que solucionar de manera urgente. El tema de la inseguridad, que no es lo mismo la inseguridad que viven los ciudadanos con el crimen organizado, que también está relacionado, pero son dos aspectos. Creo que la inseguridad por el lado de la delincuencia común no se está abordando demasiado. El tema económico tampoco termina de arrancar, más allá de las cifras macro, en la economía real no se siente. Y todos los aspectos sociales que venimos reportando todos estos meses, ¿no? Hospitales, educación, vuelven ahora los chicos a clases con 2 años de retraso, todo eso está pendiente. Ahora, José, Sara dice el tema de la vacunación como la gran obra de presentación, carta de presentación del presidente Lasso. El presidente Lasso dice, ¿cuál es la principal obra mía en este año? La vacunación, porque sin vacunación no hubiéramos estado en las condiciones que estamos de reactivación, de frenar las muertes, de bajar el tema de contagios y la ocupación de hospitales. Vamos a darle crédito a la vacunación. Sí, es verdad. ¿Es una obra que tiene que perdurar en el tiempo o nos quedamos solamente con esa nada más? Buenos días a Sara y a toda la audiencia, y gracias por la invitación. A ver, me parece que cuando se hace un balance de cualquier institución, y en este caso del gobierno, siempre hay logros, siempre hay vacíos o errores, y siempre hay retos que quedan. Y me parece que cuando tú planteabas el tema de la comunicación, me parece que ahí hay un problema conceptual. Es decir, me parece que el gobierno no ha definido cuál es la comunicación. Y como no la ha definido, lo que han hecho es creer que la Secretaría de Comunicación es la oficina de Relaciones Públicas del presidente. Entonces comunican lo que hace el presidente. Pero un gobierno tiene que comunicar, porque un gobierno tiene estrategias, y esas estrategias tienen objetivos, esos objetivos tienen prioridades, esas prioridades tienen unos tiempos y tienen unas explicaciones. Y me parece que ahí hay una diferencia entre hacer comunicación sobre la estrategia, las prioridades, los tiempos que requiere el gobierno y las explicaciones que le tiene que dar al país, y la comunicación que se hace sobre lo que el presidente hace. Y eso me parece que, aunque sea importante, debería estar supeditado a lo que el presidente quiere hacer con el país. Ahora, pasamos 4 años diciendo que el gobierno del presidente Moreno no tenía comunicación, no tenía un aparato de comunicación. Estamos diciendo lo mismo de Lasso. ¿O no será que sí tienen comunicación? ¿O será que nos acostumbramos 10 años a un aparato demoledor de comunicación por cualquier lado, a las buenas o a las malas del gobierno de Correa? A ver, yo creo que el tema, Milton, no es compararse con Correa. Correa era una empresa de propaganda, que es totalmente diferente. Estamos en un momento complicado del país, por la situación del mundo, por la situación del país, por temas que entran en la agenda, como el tema del narcotráfico, como el tema de la violencia, y entonces eso requiere explicaciones, no requiere propaganda. Y esas explicaciones no son justificaciones, son el contacto que tiene la población con el gobierno alrededor de políticas públicas que le interesan, que van a tener consecuencias sobre lo que hace la gente, pero que requieren tiempo, requieren
conocimiento y requieren de la parte de la población no justificaciones, pero sí explicaciones. Entonces me parece que la comunicación en este caso no se debe comparar ni con una empresa de propaganda, ni con una empresa de relaciones públicas de la presidencia, sino con las explicaciones que el momento y la complejidad que vive el país requiere. Pero, Sara, queda claro que el presidente Lasso, de primera a segunda vuelta, si no cambia de estrategia de comunicación, si no cambia la forma de comunicarse con la gente y de hacer algunas propuestas que parecían inalcanzables. El tema de la vacunación era un reto bien importante, pero más difícil era conseguir arreglar los problemas del país en los primeros 100 minutos. Pero si no tenía una estrategia fuerte de comunicación, Lasso no ganaba. Sí, definitivamente. Yo añadiría un ingrediente. No sé si solamente falla la comunicación o si es un problema de incomunicación. Desde el primer momento se ha sentido una distancia desde Carondelet digamos, al termómetro de la calle, de lo que le está pasando a los ciudadanos. Menciono otra vez lo que decía antes, el tema de la delincuencia, de la inseguridad. No es lo mismo el tema de los sicariatos y el crimen organizado y el narcotráfico, que según nos están presentando es muy agresivo, a las personas que se sienten y que son asaltadas y que se sienten inseguras al salir a la calle. Siento que hay muchos temas que la ciudadanía los vive cada día y que no terminan de llegar en la magnitud en la que se están viviendo hacia las autoridades, ¿no? Además hay una barrera de bloqueo yo sí ahí. le reconozco a este gobierno respecto a los anteriores un cambio en su manera de relacionarse con los medios, es decir, yo creo que se están respetando las reglas del juego o se están respetando. A mí me ha preocupado precisamente en estos días los comentarios que hizo Diego Ordóñez, ¿no?, aquí en este canal, diciendo que los medios de comunicación deberíamos bajar el tono o cambiar el tono a la hora de contar los problemas. Precisamente creo que ese es el asunto. Si bajamos el tono, si cambiamos el tono, les va a llegar menos el mensaje que todavía no les llega de la forma en la que los ciudadanos lo quieren transmitir. Entonces, a mí esos comentarios me resultan preocupantes. Ahora, ¿hay una barrera, Sara, entre lo que el pueblo siente y lo que al gobierno le llega? Es decir, ¿hay una burbuja en Carondelet? Mi percepción es que sí. En algunas reuniones, en algunos comentarios, en entrevistas, a la hora de trasladar los problemas, yo siento que lo que nosotros como periodistas, que finalmente tenemos más conexión directa, ¿no?, con lo que vive la gente, percibimos y nos cuentan, no termina de ser atendido por más que lo contamos a través de nuestros canales, que son pues, los medios de comunicación, no terminan de ser atendidos por las autoridades. No solamente por el presidente, esto lo extiendo a los ministros, ¿no? En algunos casos las vocerías no atienden, son distantes y no se trata de que nos rindan cuentas a los periodistas, sino a la ciudadanía, que creo que es lo que estaba apuntando José. Si no canaliza, si el mensaje no llega, si esas explicaciones no las entienden los ciudadanos, pues entonces parece que hay un problema de comunicación. No sé si es incomunicación en realidad. ¿Y por qué esta desconexión, José? El presidente Lasso debe ser el candidato a presidente de la República que más veces se recorrió el país en campaña, que más vueltas al Ecuador se dio y que estuvo en mayor contacto con la gente. No creo que exista otro candidato que haya tenido esa experiencia. Entonces, ¿por qué cuando llega al poder aparentemente se desconecta de lo que se necesita? Siendo un presidente que se mueve por el país, que va a los sitios. Yo no creo que haya desconexión. Me parece que hay un tema de procedimiento. A ver, en el gobierno se tiene la impresión de que van por etapas. Es decir, hay una visión más burocrática o tecnocrática que política. Y entonces, a ver, primero las vacunas, después poner las cuentas en orden, después, o sea, de uno en uno. En uno. Entonces, la prioridad, no se ha creado, por ejemplo, una célula en el gobierno, y esto tiene que ver con la priorización de las agendas, ¿no? Que aunque se esté trabajando con el tema de poner la casa en orden, no hubo respuestas, por ejemplo, en los temas de los hospitales, de la educación, que son temas sensibles que le tocan a la gente. No se explica. No hay una célula de emergencia política en el gobierno que diga, aquí se requieren acciones y explicaciones. Y se requiere caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Entonces, ahí hay un tema, me parece que es un tema más de procedimiento, como que ahora el presidente que ya hizo la vacunación y que ya
ya puso la casa en orden, es decir, que las cuentas fiscales son manejables, entonces dicen, ahora viene la reactivación. Entonces es un gobierno como que va uno por uno y resulta que en la política, y peor en la situación compleja que vive el país, y peor en un país con tantas agendas atrasadas, se requiere caminar y mascar chicle al mismo tiempo. ¿Será que eso podía ser el presidente Lasso cuando era empresario privado? En el sector privado sí puedes caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Acá el chicle es la Contraloría, es el procedimiento burocrático. No lo resuelves todo con una orden telefónica, sino que tienes que pasar como los 9 millones que el presidente pide el 26 de enero y recién le llegan a finales de mayo, a finales de abril. Pero hay un tema, Milton, que es claro, y es que el presidente es el presidente y el gobierno es el gobierno. Es decir, y como estamos hablando de comunicación, estamos hablando de cómo llegan los mensajes de la ciudadanía o cómo llegan los problemas de la ciudadanía al gobierno, cómo son procesados y cómo son atendidos. No es que sí, ya me enteré, pero estamos en junio, entra el tema de las farmacias. A ver, y entre tanto, ¿qué hacemos? O sea, este tema de la urgencia, este tema de la sensibilidad popular, este tema de un país que a veces lo cotidiano no le encuentra la forma de viabilizar sus problemas, el gobierno tiene que ser sensible. Me parece que ahí hay un tema de agenda, por un lado, de ir uno por uno, y dos, de sensibilidad y de crear en el gobierno unos mecanismos que diga este tema requiere acciones y explicaciones. Sara, la frase de ponemos la casa en orden se acaba el martes, después de que el presidente salga de la Asamblea Nacional. Ya no hay más la casa en orden, porque supuestamente ya la puso. Entonces ahora tiene que empezar a sentirse otra cosa, la cosa del contacto diario, de la necesidad urgente de la gente, de la medicina, del registro civil, de la obra de infraestructura, de carreteras arregladas, etcétera. Bueno, yo creo que somos muy generosos al dar un año para poner la casa en orden, llevándolo a un plano empresarial, ¿no? Además, aprovechando que el presidente tiene ese perfil, 100 días es lo que una nueva autoridad entra a un nuevo cargo y ve qué es lo que hay y empieza a hacer las cosas. Un año es un tiempo suficiente como para que ya empezáramos a sentir en qué se está trabajando. Yo discrepo en algo con José en el tema de la agenda y de ir poniendo puntos. Para mí sigue habiendo no solamente digamos, una hoja de ruta que no han querido saltarse, sino sí hay desconexión. Estábamos en septiembre, octubre, noviembre del año pasado con la crisis carcelaria más grande, donde realmente nos dimos cuenta de la dimensión, de que esos motines que había habido previos no habían sido una cosa excepcional, sino que era una circunstancia a largo plazo, y salió el presidente a anunciarnos en Televisión Nacional que íbamos a ir a muerte cruzada. O sea, estaba más pendiente del bloqueo político y cómo gobernar a través de la Asamblea, de una cosa que a los ciudadanos de repente nos estalló y nos asustó, ¿no? Y así yo he visto estas manifestaciones oficiales en paralelo a circunstancias. ¿Qué prioridad podría tener un gobierno y un presidente que atender a los ciudadanos en los hospitales? O sea, ¿cómo es posible que en los hospitales en algunos no den agua, en algunos casos, como se ha reportado aquí, no haya alcohol, haya medicinas que luego las cifras, en función de cómo se presentan, bueno, que hay un 60% en el stock, que sí hay ciertas cosas? El caso es que el ciudadano va al hospital sabiendo que no va a salir con el tratamiento que necesita inmediatamente. Es más, en algunos casos hasta se están dando justificaciones, ¿no? El IES o los hospitales del Ministerio de Salud responden diciendo, hasta ante decisiones judiciales, que hay que tener cierto límite, que hay un cauce. Bueno, un ciudadano que necesita atenderse de salud no va a esperar nada, ¿no? Y estas explicaciones que nos sirven como parte de la administración no le sirve a una persona de a pie que necesita un tratamiento. Creo que si este asunto no está en la agenda, en la primera línea, está desorientado, ¿no?, una autoridad. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida para seguir analizando este primer año del presidente Lasso. Bueno, seguimos analizando con Sara España y José Hernández este primer año del presidente Lasso. José, el presidente Lasso llega políticamente, llega con aceptación, credibilidad, como hubiéramos esperado que en este país le pase a un presidente, o llega peor de lo que esperábamos? El primer año llega, a mí me parece que no llega tan mal, es decir, llega con cierta credibilidad
El problema que tiene el presidente es, al margen del tema de la comunicación, el tema de las prioridades y el tema de cómo relaciona las prioridades con los contextos del país. ¿Por qué? Porque las prioridades son tan abrumadoras en el tema, por ejemplo, de la seguridad, y son tan impredecibles que ahí se requiere una política de Estado. Entonces, igual que para el empleo, Milton, el presidente llegó diciendo va a crear 2 millones de empleos, pero el entorno y las condiciones que eso requiere significa que tiene que haber una negociación interna donde todos los ecuatorianos, todos los partidos, porque ¿quién no va a querer que haya empleo en el país? ¿O quién no va a querer que haya seguridad en el país? Entonces, me parece, Milton, que la credibilidad que todavía tiene el presidente de la República, aunque menguada, pero todavía la tiene, me parece que se la tiene que jugar en este momento por los retos que vienen en función de efectivamente hablar al país y generar una política de Estado alrededor de las prioridades que van a ser las prioridades de su segundo año de gobierno. Y ya vamos a hablar de las prioridades, pero quiero retomar lo que terminó diciendo Sara hace un momento, que es, hay dos cosas. Las cosas que se tienen que hacer sin los políticos, sin la asamblea, como abastecer hospitales, comprar medicinas, darles el alcohol, la atención, eso no lo haces con aprobación de la asamblea. Pero también por el otro lado, Sara, es cierto que el presidente ha tenido un bloqueo político. La asamblea que tenemos es casi de chiste. Definitivamente. O sea, desde que el inicio de la legislatura, las elecciones dieron un hemiciclo muy fragmentado, además donde la fuerza oficialista era la minoritaria en comparación con otros bloques de oposición. Entonces, es un entorno difícil para gobernar, pero, insisto, eso no debería frenar algunas cosas. Es más, yo siento que si el presidente tiene un desgaste en este año, la Asamblea tiene un desgaste mucho mayor, ¿no? No es la primera vez que se escuchan los comentarios de que la gente estaba cansada de la Asamblea anterior y esta ha venido para demostrar que siempre se pueden empeorar las cosas. Entonces, bueno, es algo jocoso, chistoso, pero sí es verdad que el pulso que se le toma a esta Asamblea creo que está dejando más deudas con los ciudadanos que la anterior. Incluso ahora que estamos con toda esta pugna, no esta pugna, sino este enredo que hay procesal con la salida de la presidenta Iory, y a mí me ronda en la cabeza una pregunta, es ¿a qué intereses ciudadanos está respondiendo Iory cuando se insiste en quedarse ahí? Es decir, si está ahí como representante del pueblo, ¿qué motivación qué hay detrás de su decisión de insistir en que ella no tiene que salir? Claro, ahora sí hablemos de lo que tiene que pasar. Y vamos a imaginarnos 24 de mayo, martes, después de que el presidente Lasso salga de la Asamblea, digamos, después de almuerzo, porque seguramente irán con su gabinete a celebrar que han llegado al año, a celebrar la vacunación. Pero ¿qué podemos esperar ya más tarde? Así como en la tarde del 24 de mayo del 2021, el presidente convocó a la prensa y empezó a firmar decretos, creo que fueron 57 los iniciales. ¿Qué tiene que hacer el presidente Lasso a partir del 24 de mayo en la tarde, José? Me parece que el presidente tiene que decir al país cuáles son las prioridades y enfocar su gobierno alrededor de eso. Y reitero, ¿no? Para el desajuste que había con Sara, me parece que no hay tal desajuste. Lo que he dicho es que, por ejemplo, el gabinete debe trabajar, ¿no es cierto? Cada uno en lo suyo. Y debe informar. Me parece que tiene que haber mayor protagonismo de los ministros. 1. 2. Me parece que el gobierno tiene que crear alguna célula para atender con los ministros del ramo los problemas urgentes, así no estén en la agenda. O sea, tiene que atenderlos y tiene que resolverlos y tiene que explicarlos. Y tiene que generar acciones para eso. Y 3, me parece, Milton, que el presidente y el gobierno tiene que organizar la comunicación. Y la comunicación no es, reitero, propaganda. La comunicación es alinear lo que el presidente y sus ministros y el gobierno tenga que decir al país en función de una estrategia política que contempla, por supuesto, objetivos, resultados, y esos resultados tienen un tiempo para ser cocinados, para producirse, y esa debe ser la comunicación que reciba el país. Más aún en un momento, Milton, en que, reitero,
va a haber mayor gravedad del tema del narcotráfico, va a haber más muertos en el país. Eso me parece que no hay que decirle mentiras a la gente, me parece que eso no es un tema y deberíamos también, y me incluyo los periodistas, no hacer populismo periodístico al salir todos los días a decir, hoy hubo 4 muertos, ¿qué está haciendo el gobierno? Entonces esto no funciona. Resulta que ese tema, cuando uno mira Colombia o mira México o mira cualquier otro país donde ese fenómeno se haya producido, ese es un fenómeno que tarda en asentarse y mientras tanto las mafias entre ellas se liquidan y entre ellas creen que matando gente es como pueden poner de rodillas los estados. Así que ahí hay 2 retos fundamentales muy graves, que es hacer frente a la inseguridad y crear empleo, que el presidente, me parece, Milton, respondiendo a tu pregunta, tiene que el presidente forzosamente generar con el país unas alianzas para que esos temas sean convertidos en políticas de Estado. Sara, ¿tú cómo la ves? Después del informe de la Nación, en el inicio del segundo año, con estas cosas graves que están pasando, el tema de la inseguridad, la violencia, yo le agrego otra cosa más. El año electoral, se vienen las elecciones y el presidente Lasso tiene un partido político que seguramente va a querer que captar la mayoría de gobiernos seccionales. Entonces, ¿cómo tú ves el inicio del segundo año del presidente? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, yo tengo un recorrido limitado en Ecuador, pero he vivido 3 inicios, ¿no?, de un gobierno y la percepción que tengo es que el primer año siempre es el año más difícil. Después del segundo año pareciera que las cosas empiezan a rodar, incluso con los problemas que hay. A lo mejor es una inercia, a lo mejor es hasta que se asientan las cosas, hasta que se establecen las fuerzas de poder. No lo sé, esperemos que sea así, que los 3 años que quedan realmente se empiecen a notar resultados, que creo que finalmente eso es la mejor estrategia de comunicación, no tener que contar lo que se está haciendo y lo que se va a hacer y lo bien que van las cosas, sino que se sienta y que se vea. En eso coincido, por ejemplo, en el rol que tendrían que tener los demás ministros en este gobierno, ¿no? Cada cartera tiene su área de gestión y eso debería sentirse, no recae toda la responsabilidad en la figura del presidente, sino en todo el gobierno. Y en cuanto al tema electoral, pues es importante. Yo sí estoy a la expectativa de saber cuáles son los cuadros que va a tener el partido oficialista en las elecciones y cómo va a quedar configurado el país, porque podría darse esta circunstancia de que el partido que gobierna todo un país no tenga representación significativa a nivel local y eso bueno, pues va a tensar también la cuerda en los siguientes meses. Tenemos 30 segundos y quiero que me digan una sola cosa, así, en 10 segundos cada uno, que el presidente debería hacer el 24, a partir del 24 para que digamos, wow, empezó el cambio. Sara. Bueno, reiterar lo que estamos diciendo. Yo creo que hace falta generar un espacio de diálogo o de conexión con las peticiones que tiene la gente, sentir, ¿no?, tomarle el pulso a la calle para ver que los problemas de a pie no son de sicarios solamente, sino es de asaltos, es de desempleo, es de sobre todo de frustración. Creo yo que la ciudadanía tiene una especie de desesperanza y eso hay que corregirlo con hechos. Para quitarnos la frustración, José, o para que la gente que está frustrada se siente así, se le quite, ¿qué tiene que hacer? Presidente, a ver, ¿qué tendría que hacer? 1, decir la verdad al país y 2, exigir a todo el gobierno gestión, mayor gestión, muchísima mayor gestión. Y hacer una cosa, Milton, el ministro o el funcionario que no da resultados debería irse. Me parece que ese es una pedagogía que el presidente debe hacer. Si no, no obtenemos resultados porque los funcionarios o ministros que no obtienen resultados se convierten en sociólogos de sus propias impericias y terminan dando explicaciones. El país no requiere explicaciones, el país requiere más acción, más gestión gubernamental y mayores resultados. Gracias. Sara España, editora general de Diario Expreso. José Hernández, director del portal 4 Pelagatos. Gracias y buen día.